Davis Agüero, un taxista venezolano de 56 años, comenzaba su jornada como de costumbre. Había llegado a Chile hacía ya algunos años, buscando oportunidades y un espacio seguro para reconstruir su vida lejos de la crisis en su país natal. Esa tarde, una solicitud de viaje le llevó hasta Constanza Ruiz Bastén, una joven chilena de 26 años. Como cualquier conductor responsable, Davis intentó mantener el orden en su vehículo. Siguiendo las normativas locales no escritas pero bien conocidas por quienes trabajan en transporte privado, le pidió a Constanza que se sentara en el asiento delantero, evitando así problemas con las autoridades. Sin embargo, esta sencilla solicitud desató una reacción que nadie hubiera imaginado. Lo que comenzó como una conversación cotidiana entre un conductor y su pasajera se transformó rápidamente en un enfrentamiento lleno de tensiones. Constanza, visiblemente alterada, reaccionó con insultos y amenazas, aumentando la intensidad con cada palabra. En un momento, no solo comenzó a golpear al taxista, sino que también lo acusó falsamente de acoso sexual y afirmó llevar consigo un arma de fuego. La situación escaló a tal punto que Davis, un hombre acostumbrado a las dificultades de la vida, temió por su integridad física. El giro inesperado llegó cuando las cámaras del vehículo, instaladas para la seguridad de su propietario, capturaron cada palabra y cada acción de aquel altercado. Sin saberlo, ambos protagonistas se convirtieron en el centro de atención de un país entero. Ese encuentro en un vehículo común y corriente destaparía una realidad mucho más profunda. Las tensiones sociales y culturales que conviven en una nación que en los últimos años ha recibido a miles de migrantes buscando un nuevo comienzo. Más allá del incidente en sí, el caso se convertiría en un espejo de las luchas internas de una sociedad que intenta adaptarse a su creciente diversidad, enfrentándose a sus propios prejuicios y desafíos. La historia no solo abriría debates, sino que también pondría a prueba los valores de respeto, empatía y justicia. Y mostraría que hasta los incidentes más cotidianos pueden desencadenar una ola de cambio en la conciencia colectiva. Davis Agüero, taxista venezolano con varios años en el país, recogió a Constanza Ruiz Bastén, una pasajera chilena de 26 años. Lo que comenzó como un trayecto común y corriente se transformó en un episodio de agresión y tensiones que no tardaría en viralizarse y generar un amplio debate en el país. Constanza subió al vehículo y, como parte de las prácticas habituales de Davis para evitar problemas legales, le pidió que se sentara en el asiento delantero. En Chile, los servicios de transporte informal como Uber y aplicaciones similares no están plenamente regulados, y los conductores suelen tomar medidas para no ser confundidos con taxis ilegales. Sin embargo, esta solicitud aparentemente inofensiva fue tomada como una ofensa personal por la pasajera, desencadenando una reacción inesperada. La tensión escaló rápidamente. Constanza, visiblemente molesta, comenzó a insultar al taxista, utilizando un lenguaje agresivo que pronto se tornó xenófobo. Las palabras "¿por qué no te vas de mi país?" y "los venezolanos como tú solo vienen a robar trabajos" llenaron el aire, cargadas de desprecio. Pero no quedó ahí. Las agresiones verbales se convirtieron en físicas cuando la pasajera golpeó repetidamente a Davis mientras seguía conduciendo. En medio del altercado, Constanza lanzó acusaciones falsas que hicieron que la situación se volviera aún más peligrosa. Aseguró que el taxista había intentado acosarla sexualmente y, para añadir un tono de amenaza, declaró que llevaba un fierro, arma de fuego, consigo. Estas palabras hicieron que Davis temiera por su vida. A pesar de los golpes y las amenazas, trató de mantener la calma mientras conducía, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Afortunadamente, las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo grabaron todo lo ocurrido. El dispositivo capturó no solo los insultos y agresiones físicas, sino también la postura tranquila pero alarmada de Davis mientras intentaba resolver la situación sin recurrir a la violencia. El trayecto terminó con Constanza abandonando el vehículo tras proferir una última ráfaga de insultos. Davis, todavía impactado por lo ocurrido, acudió de inmediato a la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, para presentar una denuncia formal. En su declaración, enfatizó el momento en que temió por su vida: "Cuando esa chica me dijo que tenía un fierro, no sabía si era verdad o una amenaza vacía, pero en ese momento, sentí un miedo terrible.
Horas después, el video captado por las cámaras comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes mostraban con claridad la agresión verbal y física, desmintiendo las acusaciones de acoso lanzadas por Constanza. La viralización del video desató una ola de indignación y puso en el centro del debate no solo el incidente en sí, sino también el tema de la xenofobia en Chile. Lo que inicialmente parecía ser un caso más de conflicto entre un conductor y su pasajera se transformó en un evento que puso bajo la lupa las tensiones sociales y la necesidad de reflexionar sobre la convivencia en una sociedad cada vez más diversa. Tras la difusión del video en redes sociales, las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. La grabación, que mostraba claramente los insultos xenófobos y la agresión física de Constanza Ruiz hacia Davis Agüero, provocó una ola de indignación. Miles de usuarios condenaron el comportamiento de la joven chilena, calificándolo de inaceptable y ejemplo de la discriminación que enfrentan los migrantes en el país. Por otro lado, hubo quienes minimizaron el incidente, argumentando que fue un malentendido o que se trataba de un caso aislado. Algunas voces incluso defendieron a Constanza, justificando su reacción como un acto impulsivo y fuera de contexto, aunque esta postura quedó debilitada por la claridad del video. El caso rápidamente trascendió las redes sociales y llegó a los medios de comunicación, que amplificaron la discusión sobre la xenofobia en Chile. En cuestión de horas, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos pro-migrantes alzaron su voz en apoyo a Davis, denunciando la discriminación que enfrentan los migrantes venezolanos y exigiendo justicia. A nivel personal, Constanza Ruiz comenzó a recibir fuertes críticas y amenazas en redes sociales, convirtiéndose en objeto de escrutinio público. Su identidad fue expuesta rápidamente, lo que intensificó el repudio hacia ella. Mientras tanto, Davis recibió un aluvión de mensajes de apoyo, tanto de chilenos como de la comunidad migrante, quienes valoraron su templanza frente a la agresión. El video también provocó una respuesta oficial. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, anunció el inicio de una investigación y el Ministerio del Interior declaró su compromiso de garantizar que se respetaran los derechos de todos los involucrados. La denuncia presentada por Davis, respaldada por el video, se convirtió en un ejemplo emblemático de la importancia de documentar este tipo de incidentes. Las redes sociales se llenaron de debates, algunos cargados de empatía y solidaridad, mientras que otros reflejaron prejuicios y tensiones. Este incidente se convirtió en un catalizador de conversaciones más profundas sobre el trato hacia los migrantes, revelando las divisiones y desafíos que enfrenta la sociedad chilena en su proceso de adaptación a una creciente diversidad cultural. El impacto social y mediático del incidente fue inmediato y significativo, desatando una ola de debates y reflexiones sobre la xenofobia y las tensiones sociales en Chile. La viralización del video en redes sociales actuó como un catalizador para que la sociedad enfrentara una realidad que había sido ignorada o minimizada, el trato que reciben los migrantes, especialmente los venezolanos, en su búsqueda de oportunidades y seguridad en el país. En las plataformas digitales, miles de personas expresaron su rechazo a las actitudes xenófobas exhibidas en el video, destacando la necesidad de fomentar la empatía y la convivencia. Sin embargo, también se hizo evidente un sector de la población que justificó o minimizó la agresión, lo que subrayó la persistencia de prejuicios y estereotipos negativos hacia la comunidad migrante. Esta polarización reflejó las profundas divisiones dentro de la sociedad chilena en torno a temas como la inmigración y el multiculturalismo. El incidente también atrajo la atención de los medios de comunicación tradicionales, que lo utilizaron como punto de partida para reportajes y análisis sobre la situación de los migrantes en Chile. Programas de televisión, artículos en prensa escrita y reportajes radiales abordaron el caso desde múltiples perspectivas, dando voz tanto a quienes condenaban la agresión como a expertos en derechos humanos que llamaban a un debate más profundo sobre la integración y el respeto mutuo. A nivel institucional, el caso llevó a varias organizaciones de derechos humanos y colectivos pro-migrantes a emitir comunicados en apoyo a Davis Agüero y a la comunidad venezolana en general. Estas organizaciones aprovecharon el momento para visibilizar otros casos de discriminación que no habían tenido la misma repercusión mediática, subrayando la necesidad de políticas públicas más inclusivas.
En términos legislativos, el caso reavivó las discusiones sobre la regulación del transporte informal y las leyes contra la discriminación. La Ley Zamudio, diseñada para proteger contra actos de discriminación arbitraria, fue ampliamente mencionada como un marco legal que debía ser reforzado y aplicado con mayor rigor. En el ámbito personal, el impacto en los protagonistas del incidente también fue notable. Constanza Ruiz, tras ser identificada públicamente, enfrentó no solo el repudio social, sino también amenazas que pusieron en riesgo su seguridad. Por su parte, Davis Agüero recibió un aluvión de apoyo, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y dignidad frente a la adversidad. A nivel cultural, el caso se convirtió en un espejo que reflejó los desafíos de una sociedad en transformación. Si bien evidenció prejuicios y tensiones, también abrió espacio para conversaciones necesarias sobre la diversidad y el respeto, mostrando que incluso los eventos más desafortunados pueden ser una oportunidad para el cambio social. El incidente entre Constanza Ruiz y Davis Agüero no solo se quedó en el ámbito social y mediático, sino que también dio lugar a acciones legales concretas que buscaban justicia y reparación. La respuesta formal comenzó cuando Davis, acompañado por su abogado y con el respaldo de organizaciones pro derechos humanos, presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. En su declaración, se amparó en la Ley Zamudio, diseñada para proteger a las personas de actos de discriminación arbitraria, considerando que el ataque incluyó componentes claros de xenofobia. Las evidencias presentadas fueron contundentes. El video grabado por la cámara de seguridad del vehículo mostró de manera inequívoca las agresiones verbales y físicas, así como las amenazas falsas de Constanza, quien afirmó llevar un arma de fuego. Estas pruebas no solo respaldaron la versión de los hechos narrada por Davis, sino que también descartaron las acusaciones de acoso sexual que la joven había intentado utilizar como defensa inicial. El Ministerio Público inició una investigación formal para determinar las responsabilidades penales de Constanza Ruiz. Entre los cargos considerados estaban las amenazas, la agresión física y el posible uso de lenguaje discriminatorio, lo que podría constituir una violación a la Ley Zamudio. La gravedad de las acusaciones llevó a que las autoridades consideraran sanciones que incluían multas, trabajos comunitarios o incluso penas de cárcel dependiendo del resultado del proceso. Por su parte, Constanza, al darse cuenta de la magnitud de sus acciones y las evidencias en su contra, emitió un comunicado público donde expresó arrepentimiento por su comportamiento. En una entrevista, declaró estar dispuesta a enfrentar las consecuencias legales y afirmó haber actuado bajo una pérdida momentánea de control. Sin embargo, su declaración fue recibida con escepticismo por parte de la opinión pública, considerando la naturaleza de sus actos. El caso también abrió una ventana para discutir las herramientas legales disponibles para proteger a los migrantes en Chile. Organizaciones civiles presionaron por una aplicación más estricta de las leyes contra la discriminación y abogaron por campañas educativas que ayudaran a prevenir este tipo de conflictos en el futuro. En resumen, las acciones legales en torno al caso marcaron un precedente importante, destacando la importancia de la denuncia y el uso de pruebas para combatir la discriminación. El proceso judicial no solo buscaba hacer justicia para Davis, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la xenofobia y la necesidad de construir una sociedad más respetuosa e inclusiva. Días después de que el incidente se volviera viral, Constanza Ruiz Bastén rompió su silencio y ofreció declaraciones públicas en un intento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. En una entrevista concedida a un medio local, expresó su profundo arrepentimiento, reconociendo que había actuado de manera impulsiva y completamente equivocada. Con una voz visiblemente afectada, afirmó: "Me arrepiento bastante de lo que hice. Perdí el control, y mis palabras y acciones fueron inaceptables. Entiendo que herí no solo al señor Agüero, sino también a toda una comunidad que lucha por ganarse un lugar en nuestro país. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias legales y reparar el daño que he causado". Aunque su tono parecía sincero, la opinión pública se mantuvo dividida. Para muchos, estas disculpas llegaron demasiado tarde, pues el video y las agresiones hablaban por sí mismos. Otros consideraron que el acoso y las amenazas que ella había recibido desde que su identidad fue expuesta en redes sociales no justificaban ni disminuían la gravedad de lo ocurrido.
pero sí mostraban la necesidad de abordar el conflicto desde un lugar más constructivo. Constanza también reveló que, tras la viralización del caso, había recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, lo que la llevó a temer por su seguridad. Reconoció que su familia también había sido afectada por la repercusión del incidente. Sin embargo, insistió en que estaba dispuesta a enfrentarse al proceso legal y aprender de lo sucedido. Por su parte, Davis Agüero también habló públicamente, agradeciendo el apoyo que había recibido de diversas personas y organizaciones. En sus declaraciones, aseguró que su objetivo no era vengarse, sino garantizar que este tipo de comportamientos no quedaran impunes. Davis enfatizó que su única intención era trabajar para mantener a su familia y vivir en paz, y lamentó que este episodio evidenciara los prejuicios que muchos migrantes enfrentan a diario. En el ámbito legal, el arrepentimiento de Constanza podría influir en la eventual sentencia, ya que su colaboración y disposición a asumir responsabilidad podrían ser consideradas atenuantes. Sin embargo, esto no aseguraba una resolución rápida ni exenta de consecuencias significativas. El incidente y las declaraciones posteriores dejaron un mensaje claro: si bien las disculpas pueden ser un primer paso hacia la reconciliación, el verdadero cambio requiere no solo asumir la responsabilidad individual, sino también trabajar como sociedad para construir un entorno donde el respeto y la convivencia sean la norma, no la excepción. El incidente entre Constanza Ruiz y Davis Agüero no solo fue un hecho aislado de agresión, sino que se convirtió en un caso emblemático que expuso múltiples capas de tensión social, cultural y política en Chile. Este análisis busca desglosar las principales aristas del conflicto y su relevancia dentro de un contexto más amplio. El altercado evidenció cómo los prejuicios hacia los migrantes, especialmente venezolanos, han arraigado en ciertos sectores de la sociedad chilena. Constanza, en un momento de agresión, utilizó insultos xenófobos que reflejan un discurso común contra los migrantes, la idea de que quitan oportunidades o representan un problema social. Estas actitudes suelen ser alimentadas por crisis económicas, desinformación y un discurso político polarizado, dejando a las comunidades migrantes como chivos expiatorios de problemas estructurales más profundos. Por otro lado, Davis representó a una población de migrantes que busca adaptarse y contribuir al país que les abrió las puertas, enfrentando a menudo barreras legales, laborales y sociales. Este incidente fue un recordatorio de las dificultades diarias que muchos migrantes enfrentan, desde discriminación hasta la precariedad en su búsqueda de estabilidad. El comportamiento de Constanza durante el incidente refleja una pérdida de control emocional que escaló a un nivel de violencia verbal y física. Este tipo de reacción impulsiva plantea preguntas sobre la capacidad de las personas para manejar conflictos cotidianos sin recurrir a la agresión, especialmente en contextos donde existen tensiones subyacentes como la xenofobia. A su vez, la calma y templanza de Davis, incluso en una situación de amenaza, resaltaron la importancia del autocontrol y la resiliencia en momentos de crisis. Su actitud fue valorada como un ejemplo de dignidad frente a la adversidad. El caso puso en evidencia cómo la xenofobia no es solo un problema interpersonal, sino también estructural. En Chile, los migrantes, especialmente de países como Venezuela, enfrentan estigmatización en medios, políticas que dificultan su integración y una percepción pública que a menudo los asocia con problemas como la delincuencia o el desempleo. El incidente desató un debate sobre la necesidad de políticas públicas que promuevan la integración y el respeto, como campañas educativas y legislación más robusta contra la discriminación. La ley Zamudio, aunque relevante, aún enfrenta desafíos en su aplicación práctica y efectividad para proteger a las víctimas de actos de odio. La viralización del video transformó un conflicto privado en un tema de interés nacional. Si bien las redes sociales permitieron exponer el caso y generar empatía hacia Davis, también amplificaron el odio hacia Constanza y su familia, evidenciando el lado oscuro de la justicia digital. Este fenómeno plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la exposición de la verdad y el linchamiento mediático. El conflicto reflejó dinámicas presentes no solo en Chile, sino en toda América Latina, donde los flujos migratorios han cambiado la composición social de muchas naciones. El caso sirvió como un recordatorio de que la convivencia en sociedades diversas requiere un esfuerzo colectivo para superar prejuicios y abrazar la multiculturalidad.
El incidente entre Constanza y Davis no fue solo un caso de agresión, sino un espejo que reflejó las tensiones, prejuicios y desafíos de una sociedad en transformación. Más allá de las repercusiones legales, el evento abrió una puerta para conversaciones necesarias sobre el respeto, la empatía y la importancia de construir una sociedad más inclusiva. Si bien los conflictos como este pueden ser dolorosos, también ofrecen la oportunidad de aprender y evolucionar como comunidad.